Operaciones aritméticas indirectas. Ya hemos definido el grupo de las tres operaciones aritméticas directas: suma, multiplicación y potencias, y sus principales características. Además, también se mostraron los símbolos operadores más usuales. El grupo de operaciones aritméticas indirectas es denominado de esta manera por su contraposición con las directas, es decir, son las operaciones inversas. Dentro de este grupo se incluye la resta o sustracción, que es la operación aritmética opuesta a la suma, ya que es como sumar un número negativo. Al número al que se le sustrae se lo llama minuendo, y las cantidades que restan son sustraendos. El resultado de una resta también es llamado diferencia. En general, A es el minuendo, B y C los sustraendos, y D es la resta o diferencia. Por ejemplo, el minuendo 12 menos 5 menos 3, los sustraendos, dan como resultado 4. Pueden agruparse los sustraendos de manera que menos 5 y menos 3 se convierten en menos 8. Y la resta 12 menos 8 es lo mismo que considerar que a 12 le sumemos el opuesto de 8. La división se representa con un número llamado dividendo que es dividido por otro número llamado divisor, cuyo resultado es el cociente. Puede representarse con distintos símbolos operadores: el símbolo que parece una fracción, la barra con los dos puntos, solo los dos puntos, solo la barra, o también con la barra en diagonal. De manera general, A es el dividendo, B el divisor y C el cociente, resultado de la división. Es la operación inversa de la multiplicación y hay una relación directa entre ellas. Si al producto de dos factores lo dividimos por uno de ellos, resulta en el otro. Como ejemplo de esta relación, vemos que los factores 3 por 4, que al igual que 4 por 3 resultan en 12, el producto, si lo dividimos por 4 es igual a 3, y si a 12 lo dividimos por 3 es igual a 4. 12 cuartos se puede escribir como la multiplicación de 12 por el inverso de 4, es decir, un cuarto. Y por supuesto el resultado es el mismo, en este ejemplo 3. La división entera es aquella donde se dividen dos números enteros y además se considera el resto, donde surge el algoritmo de la división. El dividendo es el producto del cociente por el divisor más el resto. Como por ejemplo, 17 dividido 5, el cociente es 3 y el resto es 2, ya que 3 por 5 más 2 es igual a 17. Y de la comparación de restos surge una extensión de la división entera, llamada aritmética modular, una congruencia entre los restos de dividir diferentes números por un mismo divisor. En general, la expresión se lee: A es congruente con B módulo C. Como ejemplo tomamos 17 módulo 5. El resto es igual a 2, como vimos anteriormente. También, si dividimos 12 sobre 5, el cociente es 2 y el resto también es 2. Y por último, si dividimos 2 sobre 5, el cociente es 0 y el resto nuevamente es 2. Así llegamos a la relación de congruencia modular, por la igualdad en los restos de dividir por un mismo número. Podemos decir que 17 es congruente con 12 módulo 5, o también 12 es congruente con 2 módulo 5, etc. De alguna manera es como un corrimiento en los múltiplos de un número, en este caso partiendo del resto, en el ejemplo 2, y sumando o restando de 5 en 5, obtenemos todos los números congruentes que dejan el mismo resto al dividirse por 5. Por ejemplo, si partimos de 2 restando 5 en 5, llegamos a números como menos 13, menos 8 o menos 3. Y también sumando 5 a 2 llegamos a 7, 12, 17, 22, etc. Son congruentes módulo 5 ya que todos ellos dejan como resto 2, al dividirse por 5. Vemos que también puede escribirse el módulo con un subíndice entre paréntesis. Una propiedad fácil para comprobar la congruencia entre dos números es que si son congruentes con módulo C, la diferencia entre ellos resulta en un múltiplo precisamente de C.
Esto se lee: A es congruente con B módulo C, si y solo si A menos B es múltiplo de C. En nuestro ejemplo, 17 menos 12 es igual a 5. 12 menos 13 es 12 más 13 es 25. Y 17 menos 2 es igual a 15. Evidentemente todos son múltiplos de 5. Y las últimas operaciones aritméticas indirectas son las relacionadas inversamente a la potenciación. Una de ellas es la radicación, que es una operación inversa a la potenciación porque consiste en, dados dos números llamados índice y radicando, bajo el símbolo radical, hallar un tercero llamado raíz tal que elevado al índice sea igual al radicando. Como ejemplos tenemos la raíz segunda o raíz cuadrada de 9. Es igual a 3, porque 3 elevado a 2 es igual a 9. Y la raíz tercera de 8, o raíz cúbica de 8, es igual a 2. Entonces 2 elevado a 3 es igual a 8. Los radicales pueden ser representados como potencias, y de esta forma el exponente es un número racional no entero. La base de la potencia es el radicando de la raíz, y queda elevado a un número fraccionario. Esta fracción se forma con el exponente del radicando como numerador y el índice del radical como denominador. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9. Sabiendo que si no hay índice escrito se considera un 2, y si no hay exponente se considera que está elevado a 1. Entonces podemos decir que 9 elevado a 1 medio, o 9 elevado a 0,5, y el resultado es igual a 3. O la raíz quinta de 7 elevado a 2. Es lo mismo que calcular 7 elevado a 2 quintos, o bien la forma decimal de 2 quintos, que es 0,4. Y la otra operación inversa de la potenciación es el logaritmo, que no es más que el exponente al que se eleva una determinada base para que resulte en un determinado argumento. Se representa de modo general como el logaritmo en base b del argumento a es igual a x. Y como dijimos, es el exponente al que se eleva a la base para dar como potencia el argumento del logaritmo. Reconociendo los tres elementos que componen a las potencias, la base, el exponente y el resultado, llamado precisamente potencia, podemos ver que las inversas intercambian posiciones. Los radicales dan como resultado la base y los logaritmos dan como resultado el exponente. En el ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, ya que 2 elevado a 3 es igual a 8. Si el logaritmo no indica explícitamente una base, se considera que esta es 10. Y si no, también puede ser que sea el número e en los logaritmos naturales o los logaritmos neperianos. En el siguiente video mostraremos algunas operaciones aritméticas más, la síntesis y las relaciones entre las operaciones aritméticas directas e indirectas.